por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad la privatización, la sustracción de recursos millonarios del sector privado, del sector público al sector privado, está presente con el 4% de la educación. Y no lo digo yo, lo dice Oxfam, que ha puesto a circular un magnífico video que revela cómo se sangra el sector de la educación pública en favor del negocio privado de la educación. No hay que agregarle más palabras. Y vamos a presentar de inmediato esa creación interesantísima de Oxfam. Hace 10 años, el pueblo dominicano salió a las calles a exigir más recursos para la educación pública. ¿Por qué, entre tantos problemas que tiene el país, hemos decidido priorizar este tema? Porque sabemos que la educación tiene una capacidad única de transformar la sociedad, de crear mayores oportunidades, de disminuir las desigualdades y de fomentar la democracia. Mientras nuestro sistema económico produce desigualdades, la educación pública, gratuita y universal puede distribuir oportunidades y generar una ciudadanía empoderada. Pero luego de 8 años del mayor nivel de inversión en educación en toda la historia de la República Dominicana, no hemos visto que esto haya contribuido a disminuir las brechas sociales. Por eso, vale la pena preguntarnos, ¿qué ha pasado con los recursos del 4%? Si miramos el presupuesto del Ministerio de Educación, hay un área en particular a la que cada vez se están destinando más recursos y que resulta preocupante. ¿De qué estoy hablando? De los hallazgos del estudio de la organización Oxfam, que documenta que parte de los fondos del 4% se están destinando a financiar la educación privada y semiprivada. Sí. Esto a pesar de que a inicios del año 2019, más de la mitad de las escuelas públicas todavía no contaba con bibliotecas ni laboratorios, la mitad no contaba con internet y al menos un 30% no tenía acceso a servicios básicos adecuados, como electricidad y agua corriente. Es decir, las necesidades de las escuelas públicas siguen siendo urgentes. Pero antes de explicar cómo se están privatizando los fondos del 4%, es importante hacer una breve reflexión sobre el rol de la educación pública y privada. Los colegios privados representan aproximadamente el 35% de todos los centros educativos dominicanos. Para el 2018 habían registrados un total de 11.269 centros educativos, de los cuales 3.710 eran privados, 7.375 públicos y 211 semioficiales. Es importante que exista la libertad para establecer colegios privados, pero recordemos que la educación privada no puede garantizar ni el derecho a la educación ni la igualdad de oportunidades. Esto porque en la lógica del mercado y de la educación como una mercancía, el lucro es una prioridad, lo que significa que los colegios enfrentan presión para reducir salarios de los educadores y aumentar las tarifas al precio más alto que las familias puedan pagar. Y las familias que no puedan pagar quedan excluidas. Mientras la educación pública se basa en la idea democrática de garantizar acceso e inclusión a todas las personas, la educación privada tiende a fortalecer la diferenciación social y la segregación, es decir, las desigualdades. De hecho, su razón de ser es precisamente ofrecer una educación que se percibe como superior y que confiere ventajas a los alumnos que la reciben frente al resto de la población. Si bien es cierto que los colegios privados tienen derecho a existir, solo un sistema de educación pública de calidad puede garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades. Es por esto que resulta tan preocupante que los recursos que tan duramente ganamos para la educación pública se estén poniendo al servicio de financiar los colegios privados. Son varias las formas a través de las cuales el Ministerio de Educación está financiando la educación privada. El informe de Oxfam identifica, entre otros, los siguientes mecanismos. 1. Acuerdos de congestión. En los últimos años, el Ministerio de Educación ha estado firmando una serie de acuerdos con entidades religiosas para cubrir los gastos operativos de sus colegios que pasan a ser nominalmente públicos, como la Conferencia del Episcopado, la Mesa de Diálogo y de Representación Cristiana y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Esto es problemático por varias razones. Primero, pueden seguir cobrando algún tipo de tarifa.
Segundo, confía en la administración y la educación a miembros de entidades religiosas sin pasar por el debido concurso del ministerio. Y tercero, refuerza la educación bajo creencias particulares, lo que va en contra del ideal de una educación pública laica que se base en la ciencia y en derechos y que dé igual trato a todo el mundo. 2. Transferencia de fondos públicos. Muchos de estos acuerdos de congestión permiten que el Estado transfiera recursos a entidades propietarias de los colegios, es decir, que el Estado financia directamente a las iglesias dueñas. En el 2018, el Ministerio de Educación transfirió 246 millones de pesos a 236 iglesias y parroquias. Este monto viene creciendo desde el 2015 y equivale a 34 veces lo invertido en educación para la equidad de género. Tercero, gasto tributario. Otro mecanismo de subsidio a la educación privada son las exenciones de impuestos. Específicamente, desde el 2010 existe una deducción del impuesto sobre la renta para todas las personas que pagan colegios privados. Y resulta que los 10 centros cuyas familias más se beneficiaron de esta deducción fueron 6 universidades privadas y 4 colegios bilingües de renombre. El Carol Morgan School, Colegio Bilingüe New Horizons, Centro Educativo Lux Mundi y el St. Patrick's School of Santo Domingo. Esto muestra que este tipo de esquemas beneficia a las familias de más ingresos, generando un flujo de dinero que en lugar de llegar a los fondos públicos, llega a los dueños de colegios privados, subsidiando los altos costos de matrícula. En el 2018, el monto que el Estado dejó de percibir por estas deducciones es de 316 millones de pesos, equivalentes a un subsidio mensual de 630 pesos por estudiante. Tal vez no parece mucho, pero es mucho más que el bono entregado a familias de pobreza extrema, que en muchos casos alcanza apenas 250 pesos por estudiante. Y cuarto, becas para los colegios privados. En el 2018, el Ministerio de Educación presupuestó 1.266 millones de pesos para becas y viajes de estudio, 8 veces más que lo invertido en investigación y desarrollo para la educación. El MINER lo justifica diciendo que estas becas son para facilitar acceso e igualdad de oportunidades, lo que implica declarar que no tiene capacidad de ofrecer educación de calidad a estudiantes meritorios en el sistema público. Tal vez aquí encontramos la raíz del problema, porque el primer paso para lograr una meta es proponérselo, creer que es posible. Los y las dominicanas salimos a marchar por el 4% porque creíamos y creemos que sí es posible construir un sistema de educación pública de calidad en la República Dominicana, esa que garantizará igualdad de derechos para todos y todas. Y ya es hora de que el Estado y el Ministerio de Educación empiecen a creerlo también. Y en lugar de subsidiar los colegios privados, el Ministerio debería comenzar a priorizar la calidad de sus propias escuelas, las escuelas públicas dominicanas, esas que sí pueden garantizar educación gratuita y de calidad para todos y todas. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad